ustedes recordarán, a principios de este año reiteramos una reunión que se había desarrollado con los diferentes partidos políticos, 10 partidos políticos que participaron en una mesa, a los que les ofrecimos mantener comunicación y tener precisamente cuantas reuniones fueran necesarias para atender cualquier tipo de propuesta o, por supuesto, aclaración que requirieran estos partidos políticos. El jefe de gobierno ordenó, antes de su salida, que preparábamos algunas reuniones que seguramente el próximo jueves habrán de desarrollarse con todos los partidos políticos. Nos vamos a reunir, como ya lo habíamos ofrecido, tal vez ya no en una mesa donde estén todos los partidos, sino en reuniones que se implementarán con cada una de las fuerzas políticas representadas en la ciudad, que incluye, por supuesto, a Morena, que incluye Acción Nacional, al PRD, al PRI, al Verde, es decir, a todos los partidos que van a tener convergencia electoral en el próximo proceso. Nos habremos de reunir a partir del próximo jueves y habremos de escuchar tanto las propuestas como las inquietudes y las aclaraciones pertinentes. Era importante esta reunión con la propia autoridad electoral que se va a desarrollar el día de hoy, que seguramente llevará conclusiones para poder informarles a ustedes oportunamente con todas las instancias gubernamentales involucradas cuáles serán los mecanismos que vamos a implementar, por un lado, para evitar dejar de dar los programas sociales que, insisto, por ley no se pueden interrumpir, y aquellos que por su naturaleza se pudiera prescindir durante todo este proceso. Y en el caso de las bandas que están pintadas y donde se atribuye el PRD es parte pues de lo que los propios partidos en su propia dinámica electoral seguramente será un tema que abordaremos con la propia instancia y sin duda tendremos no solamente temas relacionados con el PRD, sino con todos los partidos. Este es un tema de carácter institucional que no va direccionado a atender ni responder a una sola fuerza política. Lo importante de todo esto es mantener en todo momento el equilibrio y las condiciones dentro del marco normativo, y por eso la reunión del día de hoy para hacer este tipo de declaraciones. Secretario, Morena dijo en la mañana que los acusó ustedes de generar una campaña de Estado, una elección de Estado. Dijeron de hecho que había alrededor de 1 millón de despensas que probablemente estaba de una u otra forma protegiendo el gobierno del Distrito Federal a través de las delegaciones para distribuir. Yo lo he comentado, los programas, hay dos tipos de programas sociales vinculados con programas alimenticios. Uno tiene que ver con el gobierno de la ciudad y hemos dicho que hasta este momento no ha habido ningún programa que por su naturaleza exista algún reclamo de algún partido político sobre programas específicos del gobierno de la ciudad. Las delegaciones políticas tienen por presupuesto y por ley sus propios programas. La normatividad establece programas con esas características. Es por ello la reunión del día de hoy, para definir qué programas con esas características no pueden ser interrumpidos. Es decir, hay programas que por ley las autoridades delegacionales y las del gobierno del Distrito Federal tienen que implementar. Y yo sumaría incluso las que también implementan del gobierno federal. Me parece que también es importante sumar, y tendremos después de la reunión con las autoridades electorales del Info, de Derechos Humanos. ¿Por qué Derechos Humanos? Porque los programas sociales están vinculados con ese derecho y tenemos que ser muy claros y precisar con exactitud qué programas deben de continuar, insisto, por su naturaleza legal. Del resultado que tengamos el día de hoy, tendremos seguramente una reunión también con el gobierno federal a efecto de que se revisen los programas que en materia social se implementan en la propia ciudad. Por ello lo estamos haciendo de esta forma, integral, en donde converjan todas las autoridades. En el caso, por ejemplo, de la Asamblea Legislativa, por el tema de los módulos de los propios diputados. Y en la federal tendremos una reunión también. Lo hicimos en la primera esfera, que corresponde al órgano local, y después trataremos los acuerdos y la revisión que surja de esto para que tengan la información los órganos federales. Si me permite cambiar de tema, el viernes lo estuvimos buscando. De los exámenes de control de confianza, ¿se va a tocar ese tema en las siguientes reuniones? Quien presentó la propuesta, el jefe de gobierno, buscando mecanismos institucionales que permitan blindar
de alguna actuación criminal en las propias campañas electorales, es que el jefe de gobierno propuso, ustedes recordarán desde el año pasado, esta posibilidad. Simplemente es brindar y tener la certeza de que no hay recursos mal habidos dentro de las campañas electorales. Hubo por parte del Instituto Electoral, presentó de manera formal a todos los partidos políticos esta alternativa. Es el proceso de un examen que no es de control de riesgo, se llama. Es un programa de control de riesgo en donde los partidos políticos, y lo quiero precisar, recibieron información suficiente para que, primero, es algo voluntario, es decir, la ley no obliga a que este tipo de exámenes sean aplicados a los candidatos. Tendría que ver mucho con la dinámica de cada una de las fuerzas políticas, y ahí mismo se establecía quiénes podían aplicar este tipo de exámenes o este tipo de programas para revisar. Y no solamente el gobierno de la ciudad a través de su centro de control de confianza. Y lo quiero decir porque hubo imprecisión. Algunos comentaban que no confiaban en la instancia del gobierno federal para aplicarlos. Me sorprende porque el documento que les emiten, donde les informan, precisamente se habla de otras alternativas, es decir, otras instituciones o instancias que aplican este tipo de programas, este tipo de exámenes de control, y pues podrán acudir a ellos. Insisto, siempre ha quedado claro que es un tema donde la voluntad de cada partido habrá de expresarse, y no necesariamente lo tienen que hacer en los centros de control de confianza del gobierno de la ciudad. En ese documento que puntualmente tengo entendido se entregó del Instituto Electoral, se establece que otras instancias pueden aplicarlo. Pero insisto, es totalmente voluntario, y el gobierno de la ciudad juzgó que era un mecanismo que permitía certeza para evitar que se invirtiera ese tipo de recursos. ¿Pagarían ellos? Porque en promedio Por supuesto, aunque en el caso del gobierno podemos establecer por la propia naturaleza que finalmente consideramos sería benéfico para poder blindar un proceso electoral. El gobierno de la ciudad valoraría por medio de convenio, el propio gobierno de la ciudad tiene convenios con la instancia electoral respecto a recursos para garantizar que el proceso sea con tranquilidad, dando certeza a la población para que puedan ejercer su voto. Entonces, podría estar dentro del marco de la propia atribución que tiene el gobierno de la ciudad con el Instituto Electoral para firmar y suscribir ese tipo de convenios, y que permita que se apliquen con los propios recursos que finalmente son públicos y son de los ciudadanos, mecanismos que den certeza a los votantes en el próximo proceso electoral. Señor, Gracias.